nació el 25 de mayo de 1925 en la capital de México. Desde muy pequeña fue llevada al comité en Chiapas, donde realizó sus primeros estudios. Su hermano menor falleció y Rosario era la única que lo lamentó. Sus padres estaban más interesados de que su hijo varón se había muerto. Pensaban en qué iba a pasar con sus tierras. Cuando vivía en Chiapas, ella recibía mucho cariño de sus nanas, pero al mismo tiempo ella sentía mucha angustia por cómo las mujeres indígenas eran tratadas. Cuando tenía 16 años, su familia se mudó del rancho a la Ciudad de México después de que las tierras de sus padres fueran incautadas por el programa de reforma del gobierno en la década de 1930. Esto fue cuando el presidente Lázaro Cárdenas dictó una política de emancipación, de reforma y campesina que hizo que la familia perdiera gran parte de sus tierras. Entonces regresó al centro del país, donde recibió una excelente educación. Terminó la secundaria y con tiempo se graduó de maestra de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante sus estudios, ella se unió a un grupo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en donde escribía guiones para teatro de títeres que promovieran la alfabetización. Además, también escribía una columna semanal en el periódico de la escuela, El Excelsior. Se casó con un profesor de filosofía, Ricardo Guerrera, en 1958. El nacimiento de su hijo Gabriel fue un momento importante en su vida, ya que toda la vida había luchado contra la depresión después de abortos involuntarios y la muerte de una hija recién nacida. En fin, se divorció de su esposo después de 3 años de matrimonio. A lo largo de este tiempo dedicó muchas de sus obras a la defensa de los derechos de las mujeres y se convirtió en uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. Ella podía relacionarse con estas mujeres personalmente porque en su propia vida estuvo marcada por un matrimonio difícil y con continuas depresiones. Además, en 1960 hasta 1966, ella fue directora de la prensa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después, en 1971, Castellanos fue embajadora de México en Israel. Ella murió el 7 de agosto de 1974 en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. 10 más tarde, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México. Rosario Castellanos cultivó todos los géneros, especialmente la poesía, la narrativa y el ensayo. Colaboró con cuentos, poemas, críticas literarias y artículos de alta diversidad. Fue una autora feminista que refleja en sus obras la sensibilidad en la que se manifiesta la falta de adaptación del mundo mayormente dominado por hombres. Refleja de sus propias experiencias y también alerta lo que una mujer pasa por solo ser una mujer. Se inició en la literatura primero como poeta desde 1948 hasta 1957, en donde solo publicó 2 obras. La primera era Los Convidados de Agosto, su segundo libro que trataba de los relatos y prejuicios de la clase media provincia de Chiapas. El segundo, El Álbum de Familia, su tercer libro y el último de sus relatos, en donde refleja las características de la clase media urbana. También, durante este tiempo, el 23 de junio de 1950, publicó su tesis sobre cultura femenina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se preguntaba, ¿existe una cultura femenina? Balún Cañán fue la primera novela de Rosario. Fue publicada en 1957 y se trata sobre los enfrentamientos entre los indígenas y los terratenientes. La novela está dividida en 3 partes. La primera y la tercera parte son narradas por una niña de 7 años de una familia de terratenientes que es muy parecida a como ella vivía con su familiar. Balún Cañán ha llegado a varias ediciones y ha sido traducida en varias lenguas.
Durante su vida ha publicado 5 volúmenes, incluyendo su único volumen de teatro, El Eterno Femenino, en donde se desprende una clara conciencia del problema que significa la doble condición de ser mujer y mexicana. Ciudad Real es un libro que reúne muchos cuentos sobre cómo los indígenas en Chiapas son tratados. Esta talentosa mexicana que ha quedado en la historia como uno de los símbolos del feminismo latinoamericano por su intensa defensa de los derechos de las mujeres ha quedado inmortalizada a través de propuestos como Los Convidados de Agosto, El Rescate del Mundo, Balum Caña, Mujer que sabe latín, El mar y sus pescaditos, Trayectoria del pueblo, Apuntes para una declaración de fe y Al pie de la letra, entre muchas otras obras. Aquí podemos ver algunas obras más que ella ha escrito. Gracias a la calidad y originalidad de muchos de sus textos, Rosario Castellanas recibió varios premios. Algunos incluyen el Premio Chiapas, el Javier Villarrotil, el Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Carlos Troyata de Letras. Algunos estudios señalan la importancia de su difícil vida temprana en la promoción de su carrera como escritora y la formulación de sus temas literarios. Otros comentan que su uso hábil de humor a lo largo de sus obras ayuda a presentar de manera más eficaz las cuestiones delicadas que rodean la vida de las mujeres y la explotación de los indios en México. Varios comentaristas han afirmado que su uso dominante del lenguaje conduce hábilmente a sus lectores hacia una comprensión de cómo el lenguaje mismo es clave para determinar la estructura social de las personas dentro de la sociedad mexicana. Hoy en día, Rosario Castellanas es considerada una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX y sus obras ahora todavía son muy importantes. Para terminar, los dejo con uno de sus poemas, Destino. Matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca, a ninguno otro hiere, un olvido, una ausencia, a veces menos. Matamos lo que amamos. ¿Qué cesa esta asfixia de respirar con un plomo ajeno? El aire no es bastante para los dos, y no basta la tierra para los cuerpos juntos, y la ración de la esperanza es poca, el dolor no se puede compartir. El hombre es ánima de soledades, ciervo con una flecha en el jigar que huye y se desangra. Ah, pero el odio su fijez insomne de pupilas de vidrio, su actitud que es la vez reposo y amenaza. El ciervo va a beber y en el agua aparece su reflejo del tigre. El ciervo bebe el agua y en la imagen se vuelve, antes que lo devora, complacido, fascinado, igual a su enemigo. Damos la vida solo a lo que odiamos.